El segundo gran pilar habla de cómo estar alerta en Internet, cómo ser alerta, sobre todo porque el Internet, como nos mencionaba Margarita al principio, es una herramienta muy poderosa en donde podemos encontrar cosas increíbles, cosas geniales, pero también es una herramienta que puede traernos peligros y sobre todo también para nuestros alumnos cuando son más pequeños. Nos mencionaba que en este estudio que hizo Google, niños de 9 años y seguramente más pequeños, pues ya tienen acceso al Internet y son susceptibles de caer en trampas, de peligros, no solo de ciberbullying, por ejemplo, ¿no? Sino también peligros mucho más grandes. Y es importante que enseñemos a nuestros alumnos cómo no caer en trampas, cómo descubrir o entender la diferencia entre algo que es falso en Internet y algo que es real. Y sobre todo, un tema del que vamos a hablar ahora, que es el phishing o el robo de identidad o el robo de información personal. Dentro de este segundo pilar existen 6 actividades en donde podemos hablar con nuestros alumnos. Les mencionaba hace ratito, cada una de estas actividades que ustedes pueden incorporar dentro del aula, en cualquier materia, en cualquier situación dentro del aula, incluso ahora en esta modalidad que nos encontramos de formato digital, para hacer que nuestros alumnos piensen cómo no caer en estas trampas, hablarles de, por ejemplo, qué son los bots que nos pueden estar robando información, hablarles de cuál es la diferencia entre algo real y algo falso en Internet, y bueno, que conozcan las señales ante una posible estafa, por ejemplo, y que esto les ayude a identificarlo. Por ejemplo, alguna de las consignas o alguna de las ideas que les podemos hablar es si encuentras algún correo electrónico o algún anuncio que es así muy, muy evidente, que tiene frases como has ganado millones de pesos o conseguiste esto completamente gratis sin hacer absolutamente nada, cosas que pueden parecer muy, muy, muy buenas para ser verdad, probablemente no lo sean y probablemente puedan ser el principio de una estafa. Siempre hay que pensar de manera crítica lo que estamos viendo, sobre todo, por ejemplo, cuando nuestros pequeños ahora tienen acceso a muchísimos juegos en Internet que tienen anuncios y publicaciones que pueden ser resultado de alguna estafa. Pues es importante que nosotros les podamos decir que este tipo de cosas son señales para poder identificarlas. ¿Cómo podemos identificar o diferenciar entre algo que es falso y algo que es verdadero? Pues bueno, como lo hacemos en la vida real, ¿no? Todos los días tomamos decisiones sobre lo que creemos que es real o no es real y estamos bombardeados de muchísima información y a veces no nos damos cuenta de que es cierto y que no es cierto, ¿no? Entonces es muy importante que podamos tener algunas herramientas muy, muy, muy específicas para identificar lo que es falso y verdadero. Por ejemplo, ahora son muy famosas las noticias falsas o las fake news, ¿no? Que desafortunadamente, por ejemplo, México es uno de los países más susceptibles a las fake news. Nosotros podemos identificar señales para establecer si son noticias falsas. ¿Qué tipo de señales podemos identificar? Por ejemplo, en esta imagen que les muestro ahora, algunos de ustedes a lo mejor se han encontrado este tipo de imágenes en Internet o antes en las revistas o en los periódicos, en donde eran estos juegos de diferenciar dos imágenes y ver cuáles son sus... qué diferencias hay entre estas imágenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacíamos este ejercicio de poder identificar cuáles son los elementos que hacen diferente las dos fotografías. Pues bueno, ese nivel de análisis es importante que también lo hagamos cuando estamos en Internet. Por ejemplo, cuando vemos una noticia que no estamos muy seguros si es real o si es falsa, podemos ver algunas pistas, como por ejemplo, ¿qué tipo de letra utiliza? Regularmente las noticias utilizan un tipo de letra un poco más formal, un poco más serio, ¿no? Si nosotros vemos que tienen
textos o letras que no son muy comunes dentro de una noticia formal, pues bueno, ahí puede ser un motivo de alerta. Por otro lado, por ejemplo, diferenciar entre la fotografía y el título o el contenido. Si la fotografía no tiene nada que ver con lo que viene en el título, ¿no? Por ejemplo, nos muestran, se descubre una vacuna para una enfermedad y tiene la fotografía de un elefante, ¿no? A lo mejor eso como que no tiene mucho sentido y regularmente ese tipo de cosas son pues noticias falsas, ¿no? Entonces, siempre es importante que estemos, así como lo hacemos con la comparación de las fotografías, pues estemos alertas y estemos pendientes de cómo identificar esta información. Y por otro lado, además de identificar información falsa, también debemos tener en cuenta que en Internet existen varios peligros, sobre todo para nuestros pequeños. Y uno de ellos es el phishing, o lo que se conoce como ingeniería social, y es precisamente esta idea. Phishing viene de la palabra en inglés que es pescar, que significa pescar, y hace alusión, por ejemplo, cuando personas que quieren robar nuestra información o nuestra identidad lanzan, como si fuera una pesca, cebos para que nosotros caigamos y nosotros mismos les demos nuestra información. No es necesariamente que sea un hacker que hizo una programación así súper elevada para poder robar nuestra información. Muchas veces nosotros mismos damos nuestra información sin darnos cuenta. Entonces, es importante que también podamos identificar, por ejemplo, aquí hay algunas imágenes que pudieran ser muy comunes para nuestros alumnos, algunos correos electrónicos en donde, ¿quién no ha recibido un correo electrónico donde nos dicen que nos hemos ganado millones de pesos y que gracias al rey de algún país extraño que nos donó esos millones de pesos, ¿no? O cuando estamos viendo algún video y nos aparece una pantalla extra que nos dice que te has ganado algo o que se detectó un virus y ese virus tienes que automáticamente, rapidísimo, ya ahorita, desinfectarlo, ¿no? Por ejemplo, ningún software que esté en línea tiene la capacidad de detectarnos de manera automática los virus. Entonces, si nosotros estamos en una página de internet y nos sale este tipo de información, probablemente es una información falsa. Entonces, bueno, algunas de las recomendaciones o situaciones para estar alerta que podemos compartir con nuestros alumnos son como estas que les mencionaba, ¿no? Recibiste un email de un remitente desconocido, alguien que no conoces, probablemente incluso que está en otro idioma, o alguien te pidió tus datos personales de manera urgente para solucionar algo ya ahorita, o una oferta que parece demasiado buena para ser verdad. Son alertas de que probablemente algo no esté tan bien.